Hola, me presento. Soy Efraín Galloso Ayala, licenciado en Derecho y socio director del bufete jurídico E. Galloso y Asociados. Como abogado me han consultado mi opinión en relación con el Padrón Nacional de Telefonía Móvil. Como ustedes saben, o si no lo saben, se los informo o se los confirmo, el pasado 16 de abril del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación esta reforma a la Ley de Telecomunicaciones, en donde contempla, entre otras cosas, crear este padrón. Atendiendo a la serie de inquietudes que he recibido por parte de mis clientes y demás personas interesadas en el tema, me permití elaborar un cuestionario breve que contempla toda la serie de dudas e inquietudes sobre el tema y de esa manera tratar de informar a la población, a los interesados, sobre lo que es esta reforma y qué implicaciones tiene. En primer término, hay que preguntarnos, hablando ya propiamente de este padrón, el acrónimo es el PANAUT. ¿Qué es el PANAUT? Es una base de datos. Es una base de datos que contiene información sobre las personas físicas o morales titulares de una línea telefónica móvil. En segundo lugar, la pregunta es: ¿cuál es la finalidad del PANAUT? Pues con base en el propio decreto, refiere que se trata de colaborar con las autoridades competentes en materia de seguridad y justicia en asuntos relacionados con la comisión de delitos en términos de las disposiciones jurídicas aplicables. La siguiente inquietud es: ¿qué contiene esta base de datos denominada PANAUT? Pues tiene información relacionada al usuario de la línea y al concesionario. En el caso de los usuarios, pues ustedes recordarán que en adición a los datos que ya proporcionamos en su oportunidad cuando contratamos una línea telefónica, ahora la novedad es que nos están solicitando nuestros datos biométricos. Y ahora la pregunta es: ¿qué son los datos biométricos? Los datos biométricos, en primer lugar, son personales y fundamentales para la validación de una identidad. El propio Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales nos dice que son las propiedades físicas, fisiológicas, de comportamiento o rasgos de personalidad atribuibles a una sola persona. Ejemplo: las huellas dactilares, el reconocimiento facial, las huellas, la retina, el iris, la geometría de la mano o inclusive el ADN. En este orden de ideas, ¿qué sucede si yo no proporciono mis datos biométricos? Pues como tienen el carácter de obligatorio, se nos va a cancelar el servicio de la línea telefónica contratada, sin derecho a la reactivación y sin recibir ningún pago o indemnización alguna. Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos de entregar estos datos biométricos? Pues yo creo que del propio análisis del decreto podemos observar que tiene los riesgos contemplados a través de las posibilidades que se pueden dar y las sanciones para aquel que violente esta norma. Específicamente,
refiere que el que haga uso indebido de estas constancias, de estos documentos y demás medios de identificación relacionados con este registro, recibirán una determinada sanción que la propia ley contempla, y también contempla la hipótesis de que en el caso de hacer uso de la información o de este padrón nacional de usuarios de telefonía móvil para obtener un lucro indebido, directamente o por interpósita persona, también serán acreedores a las propias sanciones que menciona la ley de la materia. ¿Qué consecuencias tendría en mi persona como víctima de alguno de los supuestos mencionados en el numeral inmediato anterior? Esto es, en relación con las posibilidades de que se violente la ley en mi perjuicio y se aplique una sanción a persona determinada. Pues podemos decir que más allá de los daños al patrimonio, queda una sensación de vulnerabilidad en la intimidad, en la vida privada y en la familiar. Además de que los datos biométricos, una vez que se hace uso indebido de los mismos, son insubstituibles e irrecuperables. Dicho de otra manera, no tienen el carácter de o la naturaleza de una contraseña. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué ha sucedido en la vida real? Esto es, ¿cuáles son las estadísticas que reporta la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios y de Servicios Financieros, llamada CONDUCEF, en materia de fraudes cibernéticos? Pues refieren que al cuarto trimestre de 2020, que es la información que se tiene, las quejas por fraudes cibernéticos disminuyeron en 1.4% respecto del 2019. Sin embargo, representan cada año una mayor proporción, a pasar del 33% en 2016 al 69% en 2020. El monto de lo reclamado en estos fraudes cibernéticos ascendió a más de 12 millones de pesos, en donde se bonificó solo el 43% de lo defraudado, y 84 de cada 100 fraudes cibernéticos, refiere la CONDUCEF, que se resolvieron a favor del usuario. Si tomo la decisión de no entregar a la Telefónica, a la empresa con la cual yo tengo contratado el servicio, mis datos biométricos, ¿tengo algún medio de defensa en contra del decreto que lo ordena? La respuesta es sí, a través del juicio de amparo. ¿Con solo presentar la demanda es suficiente? No. Con la presentación de la demanda de amparo inicia el juicio, que se le debe dar seguimiento en todas sus instancias hasta su total conclusión. Bufete Jurídico Galloso y Asociados, ¿me puede representar para interponer esta demanda de amparo? La respuesta es sí. ¿Cuánto cuesta? El honorario profesional es de 5,000 pesos, masiva, dividido en 3 partes. La primera parte, al momento de firmar la demanda de amparo; la segunda parte, cuando se obtenga la suspensión provisional; y la tercera parte, cuando el asunto ya esté totalmente concluido. Es importante mencionar que el pago del honorario, sobre todo en la segunda y en la tercera parte, es contra un resultado positivo. Me han preguntado, dado que este tema ha causado mucho furor en las redes sociales y en otros ámbitos, si les conviene adherirse a una demanda grupal de amparo o evitar el costo de pagar un abogado. Pues yo creo que esto es una decisión personal, y en esa medida se obtendrá el resultado buscado, con independencia que en este caso pues todo el grupo va a correr la misma suerte en el tema del éxito en este juicio. ¿Qué tiempo
¿Qué tiempo tengo para promover esta demanda de amparo? Bueno, sí se publicó el 16 de abril del presente año. La ley marca que se tienen 30 días a partir del siguiente día de su publicación, que en este caso la fecha de vencimiento es el día 28 del mes en curso, o sea, del mes de mayo del presente año. Yo recomiendo que cualquier decisión que se tome en relación con ejercer este derecho, no dejemos para los últimos días la decisión de presentar esta demanda de amparo. Para evitar confusiones, además, este decreto establece varios plazos, concretamente son 3. El primero de ellos son 180 días, en donde el Instituto Federal de Telecomunicaciones está obligado a emitir las disposiciones administrativas en relación con esta reforma a partir de la publicación del decreto, con responsabilidad administrativa en caso de que no lo haga. Adicionalmente, existe el plazo de 6 meses para que el concesionario haga el registro de nuevos usuarios a partir de que el instituto emita las disposiciones administrativas. Corren estos 6 meses. En caso de no hacerlo, podrá ser acreedor a una multa. Y por último, el plazo de 2 años, que es la obligación que tiene el concesionario en ese plazo de registrar las líneas anteriores. 2 años a partir del día 16 de abril del año en curso, con la multa para el caso de que no cumpla con esta disposición. Es interesante saber qué países en el mundo tienen este padrón de usuarios de telefonía con base en datos biométricos, y son los siguientes: Afganistán, Arabia Saudita, Bangladesh, China, Emiratos Árabes, Mozambique, Nigeria, Omán, Pakistán, Perú, Singapur, Tailandia, Tanzania, Uganda y Venezuela, entre otros del mismo estilo, vamos a decirlo así, en cuanto a régimen democrático, político y social. Ahora bien, ya para concluir, ¿cuál es mi opinión personal como abogado en este tema? Como en todos los demás temas, no se pueden tomar decisiones si no se tiene información. En el caso particular, podemos decir que los pilares para la toma de decisiones en el tema que nos ocupa serían los siguientes. 1 sería el contenido de la ley que estamos comentando. 2, la naturaleza de los datos biométricos. 3, los riesgos que ya se plantearon. 4, las estadísticas al respecto. 5, la actualización e impacto de los riesgos en mi persona. 6, la vía planteada. Y por último, el costo-beneficio. Es decisión de cada quien tomar el mejor camino y la mejor vía para poder protegerse, por decirlo de esa manera, en contra de esta disposición jurídica. Quedo a sus órdenes, mis datos los podrán ustedes consultar en la pantalla, y estoy al pendiente para cualquier duda o comentario. Les mando un saludo.